Hechos 12, verso 1, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender o a encarcelar también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, repite conmigo, pero. Ese pero subráyalo, ese pero haz de ahí un círculo, ¿verdad? Dice: pero la iglesia hacía sin cesar, hacía constantemente, todo el tiempo, oración a Dios por él. Fíjate, muy interesante esta historia. Tú la puedes leer ahí en tu casa cuando llegues. Pero fíjate, Jacobo, que es uno de los 12 discípulos, hermano de Juan. ¿Te acuerdas que Jesús a Jacobo y a Juan, que eran hermanos, los llamó los hijos del trueno? ¿Te acuerdas que estos 2 hombres eran impetuosos, verdad? Eran arrebatados. Ellos fueron los que le dijeron al Señor: Señor, ¿quieres que caiga fuego del cielo y consuma a los samaritanos que no dejaron entrarte por su territorio? Y Jesús se volteó y dijo: no, ustedes no saben de qué espíritu son, ¿verdad? Estos son los que su mamá gallina, ¿verdad?, fue con Jesús y le dijo: deja que mis hijos se sienten contigo en tu trono, uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Ellos son, ¿verdad?, este Jacobo y este Juan que menciona aquí en estos versículos. Y Jacobo, ese Jacobo es el primero de los 12 apóstoles en morir como mártir. Ya antes había muerto Esteban, pero Esteban no era uno de los 12 apóstoles, ¿verdad? Pero este es el primero de los 12 que muere como mártir. Había una persecución terrible, había una persecución general contra la iglesia. Y el objetivo de Herodes, cuando mata a Jacobo y se da cuenta que los judíos religiosos le aplauden, el motivo de Herodes era lastimar, herir y dañar a los cristianos. Y obviamente todo esto era político, porque él estaba recibiendo una mayor, por decirlo de alguna manera, popularidad. Se estaba haciendo popular entre los judíos por esta persecución sanguinaria en contra de la iglesia. Y entonces manda encarcelar a Pedro. Y Pedro ya había sido encarcelado 2 veces en el pasado, allí lo narra el libro de los Hechos, pero habían sido encarcelamientos más que nada por motivos religiosos. Pero este era un encarcelamiento político, y lo que buscaba Herodes era matar a Pedro después de la Pascua. La intención de Herodes era muy clara, o sea, no era solamente encarcelarlo para azotarlo o para dejarlo ahí en la cárcel un tiempo y luego dejarlo salir y que le sirviera de escarmiento. No, la idea de Herodes era encarcelarlo para después de la Pascua sacarlo a los judíos, matarlo y volverse más popular políticamente hablando. Entonces la iglesia, sabiendo esto, entendiendo esto, comienza una intercesión intensa por la vida de Pedro. Hoy quiero hablarte esta mañana acerca de la intercesión. La oración de la iglesia era ferviente, dice ahí en la cita que acabamos de leer, era constante, era sin cesar, era de día y de noche. Y fíjate, y te quiero decir algo, y la iglesia consistía seguramente en más de 8,000 personas. Yo creo que eran más de 10,000 gentes, porque cuando tú vas al capítulo 2, dice que se convirtieron alrededor de 5,000 personas con la predicación de Pedro, y luego se convirtieron otras 3,000 más adelante por allí, creo del capítulo 4, dice que se convirtieron otras 3,000 personas. O sea que de cajón, hermano, había 8,000 cristianos ya
solamente en la ciudad de Jerusalén. Quiere decir con esto que lo más seguro es que eran fácil unas 10,000 gentes. Todas esas 10,000 personas estaban orando, estaban intercediendo por el apóstol Pedro. Imagínate eso, hermano. Imagínate esa intercesión, ¿verdad? Los tiempos de crisis nos llevan a interceder. Cuando estamos pasando por tiempos de crisis, intercedemos. Pero no deberíamos esperar hasta los tiempos de crisis para comenzar a interceder. Deberíamos empezar a interceder antes del tiempo de la angustia para que la angustia no venga. Y si la angustia viene, entonces sabemos que si aprendemos a interceder en los tiempos buenos, creamos una plataforma, creamos una base para interceder poderosamente también en los tiempos malos. La iglesia de los Hechos no solamente intercedía cuando las cosas iban mal, la iglesia de los Hechos había aprendido a interceder en todo momento. Cuando las cosas iban bien y cuando las cosas iban mal. Y cuando las cosas iban mal, tenían una plataforma poderosa de intercesión. Ahora, yo te pregunto esta mañana, ¿qué significa la intercesión o qué significa interceder? Y ahí te va la definición. Interceder significa intervenir o mediar en favor de una persona a través de súplicas o peticiones. Eso es en general la palabra interceder. Ay, tú que conoces al diputado fulano de tal, ¿verdad? Intercede por mí ante él. Tú que conoces al médico X, ¿verdad? Que es una eminencia en no sé qué área de la medicina. Intercede, ¿verdad? Para que atienda a mi papá que anda mal de esa situación, ¿verdad? Intercede. Y entonces la persona que va a interceder por ti delante del médico o delante del diputado o de quien sea, ¿verdad? Va a mediar en favor tuyo a través de súplicas o peticiones. Mira, ahí te encargo a fulanito que tiene a su papá enfermo, por favor, atiéndelo. ¿A cuántos les gusta que intercedan por ustedes? ¿Verdad? Sí, amén. Pero en la oración es igual, ¿verdad? Intercesión es intervenir o mediar delante de Dios. Tú te pones delante del Señor en favor de una persona a través de suplicarle, a través de pedirle a Dios que haga un milagro, que haga una transformación, que Dios le ayude, le oiga, le escuche, le atienda. Es salir en ayuda o defensa para conseguir algo a favor de una persona. Como dice Ezequiel capítulo 22 versículo 30, es ponerse en la brecha entre Dios y esa persona para pedir por ayuda, por perdón, por sanidad, por dirección, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay, hermano, entre la oración y la intercesión? ¿Será distinto orar y será diferente a interceder? Y yo digo que sí. Fíjate, la oración es mi relación personal. La oración son mis peticiones, mis sentimientos y mis emociones puestos delante de Dios. Cuando yo oro por mí. Cuando yo oro a beneficio mío. Cuando yo oro para crecer en mi vida espiritual. Pero cuando yo intercedo es pedirle a Dios en favor de otra persona. La oración es para mí, la intercesión es por otro. La oración es para mí, la intercesión es para otro, hecha por mí para otra persona. En la intercesión me pongo en el lugar de la otra persona y pido no por mi necesidad, pido por su necesidad. En la oración yo pido por mis necesidades. En la oración yo le digo al Señor: Señor, me siento mal o me siento bien, me siento triunfante o me siento deprimido. Señor, ayúdame a mí, consuélame a mí, fortaléceme a mí, dame a mí. Esa es la oración y no está mal. No está mal. Se vale pedir por ti, ¿verdad? Se vale que tú pidas por ti mismo. Pero en la intercesión yo me hago a un lado y yo empiezo a pedir por ti.
Ahora son tus necesidades. Ahora es lo que tú requieres. Ahora es lo que tú necesitas. Y yo me pongo delante de Dios y delante de ti y tomo tu necesidad para ponérsela delante del Padre. Quiere decir, hermano, escúchame, que cuando yo intercedo o cuando tú intercedes, das tu tiempo y tu esfuerzo en favor de otros. O sea que no solamente damos cuando ofrendamos y diezmamos, también damos cuando intercedemos. Y la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. La intercesión, de hecho, me enseña a dar. La intercesión me lleva a dejar mi egoísmo, a crecer, a madurar. Generalmente los tiempos de oración pueden convertirse también en tiempos de intercesión. Por eso yo les decía que están divididos por un pelito, ¿verdad? Porque de repente empiezas orando por ti y terminas orando por otra persona. De repente empiezas orando por ti y te acuerdas de la necesidad de otra persona y ya no oras, ahora intercedes. Oras en tus tiempos de oración, puedes orar e interceder, orar e interceder, orar e interceder. Y eso es bueno, eso es válido, eso es correcto. Amén. Yo te quiero dar esta mañana 3 beneficios que vienen como consecuencia de la intercesión. ¿Están listos? ¿Están anotando? Primer beneficio que viene como consecuencia de la intercesión. Número 1, escucha porque esto es muy importante, muy impactante, esto es muy bueno. Número 1, puede cambiar los acontecimientos y las decisiones de Dios. ¿Escuchaste eso? Tu intercesión puede cambiar los acontecimientos. Tu intercesión puede cambiar las decisiones de Dios. Hermano, ¿a poco eso es bíblico? Claro que sí, por la intercesión de la iglesia que acabamos de leer ahí en Hechos capítulo 12, un ángel viene a la cárcel y libera a Pedro y lo saca de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué causa el ángel viene y abre las cadenas? Y Pedro pensó que estaba soñando. Pedro pensó que estaba teniendo una visión. Y dice que el ángel lo saca, se le caen las cadenas, todos los guardias dormidos, a Pedro se le caen las cadenas, se le empiezan a abrir las puertas. El ángel le dice, sígueme. Y Pedro empieza a caminar ahí detrás del ángel, ¿verdad? Y pasaron una guardia y pasaron la otra guardia. Los guardias estaban ahí jugando baraja, dominó, ni lo fumaron. ¿Y ese quién es? Es Pedro que ya se va. Está bien, ¿verdad? Siguieron haciendo la sopa y Pedro pasó como si nada. Y cuando se le abrió el zaguán principal de la cárcel, cuando se le abrió, dice ahí en el pasaje, cuando se abrió la puerta de hierro, hermano, escúchame. Cuando se abrió la puerta de hierro, entonces Pedro se encontró en la calle. Y cuando estaba en la calle dijo, no es una visión, no es un sueño. Dios me libró. Ahora, Dios lo libró, ¿por qué, hermano? ¿A causa de qué? A causa de la intercesión de la iglesia. A causa de que esta gente empezó a interceder. Porque la intercesión puede cambiar los acontecimientos y las decisiones de Dios. Fíjate, dice, ve conmigo ahí en el capítulo 12, estamos en el libro de los Hechos, ¿no? Entonces ahí en el capítulo 12, en la historia, el versículo 12 dice, y habiendo considerado esto, habiendo considerado que no había sido una visión, que esto era real, que realmente estaba en la calle, que realmente Dios lo había liberado de la cárcel, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde, escucha, muchos, ¿cuántos había ahí, hermano? 5 personas como los miércoles a las 6:30. No, muchos, ¿verdad? Había muchos, dice ahí el versículo 12, que estaban reunidos teniendo una reunión de flan con café, ¿verdad? Chocolatito con pan. No, estaban
orando, estaban intercediendo, y llega él a la casa de esta mujer María, ¿verdad? Madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, que después es el que acompaña a Pedro y a Bernabé en el primer viaje misionero, Juan Marcos, ¿verdad? Y luego se rajó y dijo ya no quiero ir, y Pedro se enojó. Y Bernabé después lo quería llevar en el segundo viaje misionero, y Pedro dijo no va, ¿verdad? Porque se fue en el primero, nos abandonó, ¿verdad? Bueno, pero no estamos hablando de eso, pero es ese Juan Marcos, ¿verdad? Es ese Juan Marcos. Y la mamá tenía una reunión de oración en su casa. La mamá tenía reuniones de oración en su casa, y ahí se juntaron muchísimos. Yo creo que la sala, el comedor, la cocina, las escaleras, todo estaba lleno de gente que estaba intercediendo. Porque escúchame, eran más de 10,000 personas, seguramente se reunían en casas para orar. Y una de esas casas en donde estaban orando todos, ¿verdad? Era la casa de María. Pero había otras casas en otros lugares de la ciudad de Jerusalén donde estaban muchísima gente reunida orando. Y entonces toca Pedro, ¿verdad? Ahí en la casa de María. Y la muchacha, una muchacha allí llamada Rode, va a abrir, ¿no? Y se asoma por el, ¿cómo se dice esto? Por la ventanita de la puerta, ¿no? Abre la ventanita de la puerta y dice, ¡es Pedro! Y cierra la ventanita y se echa a correr. Y deja a Pedro ahí en la calle, ¿verdad? Y Pedro diciendo, bueno, vendrán los guardias, no vendrán los guardias, me habrán seguido, no me habrán seguido, ¿verdad? Y Pedro ahí como que, ábranme. Tocando, y la muchacha se va corriendo, llega a la sala y dice, silencio, silencio, ahí afuera está Pedro. Y la gente que estaba intercediendo por él dicen, amén, gloria a Dios, Dios contestó nuestras oraciones, vamos a abrirle. ¿Así dijeron, hermano? No. Dijeron, estás loca. Así le dijeron, estás loca, estás jugando, es su ángel, es su espíritu. No hay nadie. Y ahí estaban alegando si era Pedro. No, es Pedro. ¿Cómo crees? Es Pedro. ¿Cómo? No puede ser. Y mientras Pedro acá dice, ábranme, ¿verdad? No sé si me vienen siguiendo, ábranme. Y cuando van y abren, se dan cuenta que es Pedro. Escúchame, hermano. Estaban intercediendo por un milagro, y cuando sucedió no lo creyeron. Porque así somos nosotros, ¿verdad que sí? Debemos interceder con fe. Debemos interceder creyendo que Dios va a responder. Hermano, pero es imposible. Pero por eso estamos intercediendo, para que lo imposible sea posible. Porque la intercesión puede cambiar los acontecimientos. La intercesión puede cambiar las decisiones de Dios. La intercesión puede hacer un milagro. ¿Lo crees, hermano? Yo tuve un maestro en el Instituto Bíblico allá en Monterrey. Él vivía en San Antonio, Texas. Se llamaba Moisés López. Era hispano, no recuerdo si era mexicano o era cubano, no recuerdo yo. Pero él nos contaba, él nos daba clases, ¿verdad? En el Instituto Bíblico. Y él nos contó alguna vez su conversión. Y él nos decía que estaba chavo, no sé, tendría tal vez 15, 16, 17 años. Vivía en Estados Unidos y andaba muy mal. Andaba en drogas, andaba en alcohol, andaba con mujeres, ¿no? Ya se había salido de su casa antes de los 18, y su mamá oraba por él, y su mamá le decía, un día vas a llegar a la iglesia, un día vas a ver, un día Dios te va a tocar. Y a él le caía gorda la mamá, ¿verdad? Decía, ya mamá, por favor, hombre, ven a la iglesia, el pastor te mandó llamar, el pastor te mandó saludar. Y él decía, sí, salúdamelo también tú a mí, ¿verdad? Pero no voy a ir a tu iglesia, déjame en paz. Yo estoy orando por ti, yo estoy intercediendo por ti. Y él decía, sí, mamá, está bien. Y un día antes de la Navidad, unos días antes de la Navidad, se subió con un amigo a su carro, y él no sabía que su amigo traía un paquete de marihuana en la cajuela. Y de repente los paró un policía, ¿no? Y cuando los pararon le dijeron, a ver, bájense. Los bajaron, el policía abrió la cajuela, vio el paquete de marihuana, y los dos fueron a la cárcel. Y en la cárcel, él estaba ahí muy triste, pero en la cárcel se encontró a un fulano que le empezó a predicar el evangelio. Y el día de Navidad, ¿verdad? El día que era 24, ¿verdad? El día 24, él en la noche, él estaba entregando su corazón al Señor.
Ese 24 de diciembre de no sé qué año, ¿verdad? Pero ese 24 de diciembre él estaba entregando su corazón al Señor. Y dice que él lloraba y lloraba y lloraba ahí en su celda con este hombre que era cristiano, ¿verdad? Y él lloraba y decía: mi mamá, yo sé que mi mamá oró por mí, intercedió por mí, por eso estoy aquí y por eso estoy entregando mi vida al Señor, ¿no? Y al otro día los policías les dijeron: como regalo de Navidad pueden hablar a sus casas, ¿verdad? Pueden usar el teléfono y hablar cada quien a su casa. Y cuando le tocó su turno, él habló con la mamá y le dijo: mamá, ¿qué crees? Y la mamá le dijo: ¿qué, hijo? Me convertí, anoche acepté a Cristo. Y la mamá le dice: no te creo. Mamá, anoche acepté a Cristo, nací de nuevo. Y le tuvo que rogar para convencerla que creyera. Y dice: y ahora estoy aquí yo dándoles clases a todos ustedes de Biblia, ¿no? Escúchame, hermano, tenemos que orar con fe, porque la intercesión, como te decía hace rato, puede cambiar acontecimientos, puede cambiar decisiones de Dios. Te pongo el ejemplo de Nínive. Se arrepintieron, toda la nación de Nínive, por la predicación de Jonás. Se arrepintieron, intercedieron, ayunaron por 3 días, toda la nación. Y entonces Dios cambió su decisión, Dios cambió su parecer en contra de Nínive. Déjame te aclaro algo: Dios no cambia su naturaleza, Dios no cambia sus promesas, pero sí responde a la conducta humana en su justicia y en su misericordia. Cambia su trato hacia nosotros en respuesta a nuestras acciones. Y si intercedemos, hermano, podemos cambiar la decisión de Dios. Imagínate, pobre Jonás. Huyó, Dios lo agarra, lo mete al barco, lo avientan al agua, Dios prepara al pez, él lo traga, 3 días en el estómago del pez, va y lo vomita. Ahí en el estómago del pez Jonás se arrepiente, lo vomita, cae a tierra, dice: está bien, Señor, te voy a obedecer. A regañadientes va y les dice: de aquí a un tiempo Dios va a destruir su nación si no se arrepienten. Todos los ninivitas agarran y dicen: nos vamos a arrepentir, Señor, perdónanos. Todos en ayuno, hasta los animales, por 3 días. Y Dios viene con Jonás y le dice: ¿sabes qué? ¿Ya viste cómo se arrepintieron los ninivitas? ¿Ya viste cómo intercedieron? No los voy a destruir. Y Jonás se enoja. Yo sabía, ¿verdad? Yo sabía que tú eres Dios clemente, misericordioso. Todo el esfuerzo que hice para que me salgas con que los perdonas. Y Dios dice: claro que los perdono, porque intercedieron, porque se arrepintieron. Yo tengo misericordia, yo soy un Dios de misericordia. Dios puede cambiar las circunstancias. Dios puede cambiar lo decidido sobre la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Dios puede cambiarlo. Tú dices: está perdido, nunca va a ser salvo. Dios dice: yo lo puedo cambiar si tú y los que están contigo interceden. Amén, hermano. El segundo beneficio de la intercesión, escucha, el segundo beneficio es que provoca unidad. La intercesión provoca unidad. La unidad es importante porque desata 3 promesas. La unidad es importante, escucha, porque desata 3 promesas. Están allí en Mateo capítulo 18. No pierdas de vista Hechos capítulo 12, porque vamos a regresar allí. Déjame poner una marca aquí también yo. Y ve conmigo a Mateo en el capítulo 18. Y fíjate, vamos a leer versos 18 al 20. En el contexto de esta cita, Jesús está hablando de la unidad a través del perdón. Y entonces llega al punto en el verso 18 donde Jesús dice: les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo
que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Te voy a dar las promesas al revés, ¿verdad? Yo voy a empezar por la última que menciona Jesús en el versículo 20. Fíjate, la primera promesa cuando hay unidad y cuando hay intercesión es que donde están dos o tres congregados en su nombre, intercediendo, clamando, pidiendo, el Señor está en medio de esas tres personas o de esas dos personas. Quiere decir, hermano, que no importa cuántos intercedamos, Dios nos va a tomar en cuenta nuestra intercesión, con tal de que seamos dos o tres. Pero si somos 1000 es mejor, porque hay más poder, hay más fuerza, ¿sí o no, hermano? Donde están dos o tres congregados, esa es la primera promesa. Escucha, donde están dos o tres, allí estoy yo en medio de ellos. Ay, hermano, pues el pastor dice que Dios estuvo aquí, yo no sentí nada. No, es que no importa que haya sentido o no haya sentido, es que Dios estaba allí presente. Dios estaba escuchando y Dios estaba viendo tu actitud, y Dios estaba viendo tu oración, y Dios estaba escuchando tu oración. Independientemente si sentiste o no sentiste, independientemente si pasó algo o no pasó nada, Dios está allí en medio de los que están congregados en su nombre. Amén. Número 2, si se ponen de acuerdo para interceder, cualquier cosa que pidan. ¿Escuchaste eso, hermano? Cualquier cosa que pidan, bueno, obviamente que esté dentro de la voluntad de Dios, les va a ser hecho, porque están intercediendo, y cualquier cosa que pidan, Dios la va a hacer. Escúchame, eso debería darnos, no sé, mucha alegría, ¿verdad? Porque, hermano, entonces podemos juntarnos 3, 4, 10, 20, 100 de nosotros y orar por mi marido para que se convierta. Sí, porque si se lo pedimos, Dios lo va a hacer. Porque está en medio de nosotros, número 1, y número 2, porque nos ponemos de acuerdo para orar por tu marido, y Dios lo va a transformar, Dios lo va a cambiar, Dios lo va a salvar. Por muy duro, por muy difícil, por muy ateo que sea tu marido. Entonces, si nos unimos dos o tres de nosotros, podemos orar por la sanidad de mi hijo para que, sí, podemos orar y Dios nos escucha y Dios nos contesta. Y tercera cosa que trae la unidad, fíjate, tercer promesa que trae la unidad, que todo lo que aten o desaten en la tierra será atado o desatado en los cielos. Quiere decir, hermano, que cuando intercedemos podemos decir: Señor, desatamos un espíritu de avivamiento sobre esta ciudad. ¿Y qué va a pasar, hermano? En el cielo se va a desatar ese avivamiento, y en la tierra va a descender y va a caer avivamiento para esta ciudad que tanto lo necesita. Avivamiento en esta iglesia, Señor. Nos ponemos de acuerdo, Dios la va a traer, Dios lo va a hacer, Dios lo va a provocar. Eclesiastés capítulo 4 versículo 12 dice: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿De qué está hablando esa cita, hermano? De que si hay unidad entre dos personas para interceder, Dios entra para ser el tercero. Como que no entendieron bien lo que acabo de decir, ¿verdad? Si dos de nosotros nos ponemos para interceder por algo, Dios entra para ser el tercero, y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. O sea que si somos 50 intercediendo, Dios es el 51. O sea que si somos 100 intercediendo, Dios es el 101. ¿Estás conmigo, hermano? Y el cordón no se puede romper, y si podemos prevalecer contra uno, 2 le vamos a resistir, y 3 va a ser un milagro, ¿verdad? Si hay unidad entre 2 personas para interceder, Dios entra para ser el tercero. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, Dios está de nuestro lado, listo, escúchame, para responder. Y el tercer beneficio de la intercesión es que se manifiesta el poder
de Dios. ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios actuar en este lugar? En sus vidas, en sus familias, en sus matrimonios, en sus hijos. El ángel, allí en la cita que acabamos de leer en Hechos capítulo 12, el ángel liberó sobrenaturalmente a Pedro. La iglesia experimentó un milagro y nada de eso hubiera pasado, hermanos, si la iglesia no intercede. Pero ellos aprendieron la lección de la intercesión desde el principio. Fíjate, ve conmigo, Hechos capítulo 1, por favor. Regrésate a Hechos en el capítulo 1 y fíjate lo que dice el versículo 14. Jesús acaba de resucitar. Todavía no viene el bautismo en el Espíritu Santo. Están entre la resurrección de Jesús y su ascensión al cielo y la venida del Espíritu Santo. Y dice el verso 14, todos estos, toda esta gente, ¿verdad? Estos 120 discípulos, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, los hermanos de Jesús. Perseverar, hermano, habla de persistir, habla de mantenerse constante en la realización de algo a pesar de las dificultades, los obstáculos o el desánimo. Perseverar habla de tener firmeza y determinación en un propósito. Y dice que esta gente perseveraban unidos en oración y ruego, es decir, en intercesión. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué intercedían? ¿Por qué perseveraban en oración? Porque el motivo de su intercesión era esperar la respuesta del mandato de Jesús, de esperar la promesa del Padre. Ahora, déjame decirte algo. Ellos no sabían de qué se trataba la promesa del Padre. Jesús está listo para irse a la presencia de Dios y les dice, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Y se fue. Y entonces ellos regresan a Jerusalén y dicen, pues el Señor nos ordenó varias cosas. Número uno, que no nos fuéramos. Número dos, que esperásemos la promesa del Padre. ¿Cómo esperamos la promesa del Padre? ¿Qué es la promesa del Padre? Sepa la bola. No sabemos cuál es la promesa del Padre. ¿Y cómo la esperamos? No sabemos. Pero como no sabemos, vamos a orar. Vamos a esperarla orando. Y dijeron, muy buena idea. Y entonces se juntaron ahí y estaban orando. Y yo creo que también estaban ayunando. Y le decían al Señor, Señor, estamos aquí esperando la promesa del Padre. Danos la promesa del Padre. Y ellos no sabían cuál era. Y entonces, ve conmigo, Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, fíjate otra vez unidad, y de repente vino la promesa del Padre, que ellos no sabían cuál era, ¿verdad? Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. 120 personas unánimes juntos intercediendo por esta respuesta, por esta promesa. Y dice allí en el versículo 2, y de repente se produjo. De repente vino la promesa por haber estado días intercediendo. Y la iglesia, hermano, escúchame, no fue la misma desde ese día en adelante. Todo cambió, radicalmente todo cambió a partir de ese acontecimiento. Escucha lo que voy a decir y con esto voy a terminar. ¿Cuál de repente tú necesitas en tu vida? ¿Cuál y de repente tú necesitas en tu vida o en tu familia o en tu matrimonio? No sé si me estoy explicando. Hermano, y de repente Dios tocó a mi marido y lo cambió, y cuando menos me di cuenta ya estaba aquí al lado conmigo en la iglesia, postrado, levantando sus manos delante del Señor.
Y de repente, hermano, un domingo que estábamos todos alabando a Dios, adorando a Dios, vino el fuego de Dios, cayó sobre la iglesia y todos terminamos tirados, llorando, riendo, siendo llenados de la plenitud del Espíritu Santo. Y de repente, hermano, mi hijo cambió. Y de repente mi hija regresó a la casa arrepentida, llorando, diciéndome: mamá, papá, perdónenme. Te vuelvo a preguntar, ¿qué de repente tú necesitas en tu vida? Y de repente el cáncer desapareció. Y de repente la diabetes se fue. Y de repente ya no tuvieron que operarme del hígado, de la vesícula o de quién sabe qué cosas, ¿no? Y de repente el médico me dijo: señora, usted ya no tiene nada. No sé qué hizo, pero ya no tiene nada. Escúchame, los de repentes de Dios no pueden venir si no intercedemos. Los de repentes de Dios vienen cuando la iglesia se pone en oración y en intercesión. Y entonces viene el de repente, pero no fue de repente. Hubo un tiempo de oración, hubo un tiempo de intercesión. Allí dice y de repente, pero ese y de repente tenía todo un trasfondo de intercesión, de clamor, de ayuno, de oración de parte de la iglesia. Tenía un trasfondo de obediencia. No sabemos, no entendemos. Dios dijo que, Jesús nos dijo que esperáramos. Vamos a esperar y vamos a orar. Lo mejor que podemos hacer, lo mejor que sabemos hacer es orar. Vamos a esperar la promesa del Padre orando. Quién sabe que sea la promesa del Padre, pero la vamos a esperar orando. Y de repente vino la promesa del Padre. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Y entonces Pedro se levanta y comienza a predicar un mensaje tan poderoso que 3,000 personas se convierten ese día. Y empiezan a hacer milagros y empiezan a hacer señales y la iglesia empieza a crecer. Y ahora los que eran cobardes se vuelven valientes como leones, hermano. Y comienzan a morir por causa de Cristo, con una tremenda y total valentía en sus vidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora estaba en ellos y les daba ese poder y esa autoridad. Y Juan y Pedro y Juan van al templo y le dicen al paralítico: no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos dentro de nosotros, que es la llenura del Espíritu Santo, eso es lo que te damos. Levántate, toma tu lecho, párate. Y el hombre se para y entra al templo con ellos, danzando, brincando, gritando. Y vino un de repente, porque el de repente de Dios sucede cuando tú y yo aprendemos a orar y aprendemos a interceder. Si queremos ver cosas suceder en esta congregación, si queremos ver cosas pasar en esta iglesia, si queremos realmente crecer, hermano, tú y yo necesitamos interceder. Escúchame, nadie dijo: ay, sí, hay que orar por Pedro que está en la cárcel y segurito que Herodes lo mata. Segurito. Pero, ay, hermano, yo no puedo ir a la iglesia. Ay, oren ustedes, yo los acompaño en espíritu. Ustedes vayan, oren en la iglesia. Yo desde acá intercedo, desde mi camita, desde mi casita, intercedo por Pedro. No, hermano. Estaban todos reunidos en una casa, en la casa de María y en otros hogares, como yo te mencioné hace rato, ¿verdad? Estaban todos unidos, orando, clamando, pidiendo. Y por causa de la oración, de la intercesión de la iglesia, el ángel va, abre las cadenas, abre las puertas, saca a Pedro y Pedro huye. Y no lo matan por la intercesión de la congregación. Y de repente el ángel se apareció y abrió las puertas. Y de repente Pedro llegó y tocó la puerta. Y de repente toda la iglesia estaba feliz. ¡Wow! Vimos un milagro. No fue de repente. Fue la intercesión, fue la oración. ¿Cuántos creen que debemos orar? ¿Cuántos creen que debemos interceder? Unidos como iglesia. Interceder y orar porque queremos ver milagros suceder, vidas siendo cambiadas, vidas siendo tocadas, cosas sucediendo en medio de nuestras familias y en medio de nuestra congregación. Amén, hermano.